¿Quién es realmente el mejor jugador de Devil May Cry? Yo sé en quién piensan el 99% de personas de este fandom. Y es Donguri 990. ¿Realmente Donguri es el mejor jugador de todos o lo consideran el mejor porque es el más conocido? Antes de continuar, este video no es para desprestigiar a nadie, es solo para informar y hablar del tema. Donguri es el jugador de Devil May Cry más conocido. Sus dos videos más vistos son los Boss Rush de DMC4 y de DMC5, donde demuestra una gran habilidad contra todos los jefes, y en los combos también. Pero hay jugadores que no se quedan atrás y también son una monstruosidad en el juego. Para empezar, ¿qué necesita un jugador de DMC para ser considerado realmente el mejor? Tiene que ser el más conocido, o hacer diferentes cosas, o lo mismo en cada combo, o dominar a todos los personajes de cada entrega, o ser el que saca calificaciones perfectas en las tablas, o pasarse el juego y demostrar una gran hazaña, o haber aportado a la comunidad, o tener gran dominio y conocimiento en los juegos, o que te acusen de hacker o usar TAS, X, o demostrar velocidad y creatividad. ¿Qué es lo que necesita un jugador para ser el mejor? Siendo sinceros, creo que todos pueden tener diferentes opiniones aquí, pero se entiende el punto a lo que quiero llegar, ¿no? Hay jugadores que dominan mejor un personaje que otros, hay otros que son mejor en una entrega que en otra. Realmente es difícil decir con verdad absoluta quién es el mejor jugador de Devil May Cry. Donguri es el mejor para todos porque es el más conocido, que Donguri esto, que ves un meme de Devil May Cry 4, que Donguri el mejor, que Donguri, padre Donguri, gracias Donguri, Donguri Vilay, Donguri. Con solo buscar Devil May Cry Combo Mat, sí o sí te sale. Y al ver que es el más famoso es normal que piensen que es el mejor. Pero ¿qué hay de esos jugadores ocultos que tienen un talento súper increíble pero que no son tan conocidos? Jugadores que hacen combos mucho más complejos, creativos y llevan aún más allá el gameplay del personaje. Y con esto hay otro punto importante. Y es que uno tiene que conocer el gameplay de los personajes, técnicas, interacciones y absolutamente todo, hasta los detalles más sutiles, para entender lo que hace un jugador. La guardia voladora hoy en día ya es conocida, es la técnica más vistosa. Donguri la usa mucho y al ser tan vistosa hace que el gameplay se vea súper frenético. Los combos de Donguri se medio entienden, es rápido y se mantiene mucho tiempo en el aire. Y como dije, con la guardia voladora pues para muchos lo hace ver súper impresionante. Pero ¿qué hay de los combos donde un jugador no tenga tanta movilidad, pero sí use mecánicas más complejas? Lucifer es el arma más rara y esta tiene muchísimas cosas que a veces pueden ser muy precisas. El jugador Sakaki, por ejemplo, tenía un dominio impecable de esta. Y bueno, no explicaré mucho más de Lucifer, pero es un arma que sí requiere demasiada cabeza, demasiada creatividad y demasiado tecnicismo para hacer cosas como esta. Sé perfectamente que en Devil May Cry la mayoría de gente prefiere un combo algo más simple, bonito y entendible, no se quieren matar la cabeza con esto, pero con este punto quiero llegar a que posiblemente como no entienden lo que conlleva hacer esta clase de cosas, pues la mayoría dice, pues no, está chido, pero no se mueve rápido. Y en cambio ver a alguien moverse demasiado en el aire y toda la cosa y que nunca toca el piso, pues visualmente se ve mejor para muchos. También creo que para elegir realmente quién sería el mejor jugador de Devil May Cry, tendríamos que conocer a más jugadores. Digo, ¿no? Sería raro que alguien considere mejor a un jugador únicamente porque pues no conozca a nadie más. En este mundo nunca se sabe. Yo conozco a muchísimos jugadores porque pues soy parte de esa comunidad. Y la verdad que cada uno tiene lo suyo y un nivel muy impresionante. E incluso les presumo que tengo al mismo Donguri siguiéndome, así como amigo en Twitter. Pero en fin, la verdad es que realmente no se sabe quién sería realmente el mejor jugador de Devil May Cry. Devil May Cry no es un juego digamos competitivo como un fighting game. Y de hecho este tema es un poco triste, porque he visto a gente desprestigiar a otros jugadores por poner a Donguri en un pedestal. Hace tiempo subí un video donde expliqué por qué usaba el modo 2B, y es que a mí también me llegó a pasar que había gente que me desprestigiaba y decía, juegas bien, pero no tanto como Donguri.
Incluso me acusaban de robar el gameplay solo porque usaba sus mods. Por eso llegué a usar ese mod de 2B. Actualmente pues ya conocen mi skin, o al menos la mayoría. Y miren, hay pocas cosas que me hacen enojar en este mundo, y una de ellas es el menosprecio. A veces me gustaría que otros jugadores fueran más conocidos, porque sus grandes habilidades se lo merecen, y mucho. No es un camino fácil lograr esto, la verdad. Es demasiada perseverancia y esfuerzo como cualquier cosa en este mundo. Yo he dicho que Don Guri también me inspiró en su momento, y aquí me tienen subiendo puras mamás. Pero en conclusión, pues creo que al final cada quien tendrá su propio mejor jugador, o a sus favoritos. Si realmente queremos saber quién es el mejor jugador de DMC, muchas personas, incluyendo jugadores expertos y veteranos, pues deberían hacer algún tipo de debate, tomando puntos claves para decidir quién se irá. Pues como mencioné al principio, ¿qué necesita un jugador de Devil May Cry para ser considerado el mejor? Ahora, si me preguntan quién sería para mí el mejor, diría que Sakaki 1124. A pesar que haya dejado de subir videos, cuando aprendí mejor DMC4 y vi sus combos, supe la inmensa creatividad y habilidad que había detrás de cada uno de ellos. Y las peleas contra Credo, uff, sin absoluto. Y ya por último, si quieren seguir teniendo a Don Guri como pues el mejor, está bien. Solo no sean como esa gente que desprestigia a otros poniéndolo en un pedestal. El fanatismo excesivo es horrible, porque al fin y al cabo, Don Guri y los demás pertenecemos a la comunidad de Combo Mat de esta bella saga.